Buenas noches, hermanos. Trato nuevamente verlo aquí la mitad de semana. Gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Cada uno de ustedes también ver, para hacer invierno, buena concurrencia. Amén. Siempre es grato ver, decía un pastor amigo, grato es predicarle a personas vivas y no a las bancas. Es grato siempre ver a la congregación reunida a mitad de semana. Y aparte que son pocas las iglesias, se podría decir que van quedando con cultos semanales. La gran mayoría ha ido yéndose solo hasta los cultos dominicales, inclusive solo domingo en la mañana, rara vez en la noche. Pero damos gracias a Dios que aquí todavía hay un grupo de hermanos que quiera juntarse a estudiar en la semana. Tengo una pregunta. ¿Usted es cristiano o es bautista? ¿No es bautista? ¿O es cristiano bautista? ¿O es bautista cristiano? Bueno, vamos a estar hablando hoy día acerca de este término o de esta pregunta. ¿Somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Pero se ha dado cuenta que cuando a usted se presenta en algún lugar y usted le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y de qué denominación? Es como que no basta con que uno sea cristiano, tiene que pertenecer a cierta denominación. A veces hemos escuchado, a mí me han dicho, o yo he escuchado a veces decir que, es que el pastor se junta con pentecostales. ¿Y los pentecostales qué son? No sé, pregunto yo. Todas estas son preguntas. Y de eso quiero hablar en esta noche para mirar a través de la palabra de Dios que somos. Hemos perdido cierta identidad como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Hoy día hay ciertos grupos que increíblemente me parece a mí una herejía, para mí una herejía, decir que solo los bautistas van a ir a la presencia de Dios. Eso lo escuché en una iglesia en el sur, una iglesia bíblica bautista, que después producto de estas frases o no sé cómo se podría decir, creencia, muchos de los pastores nos alejamos de ese pastor. Bueno, él tiene apreciaciones y lo que pasa es que si cuando yo siempre lo he enseñado, cuando usted habla con un asamblea de Dios, le dicen que ellos siguen la verdad. Usted habla con un pentecostal, le van a decir que siguen la verdad. Habla con un cristiano y le van a decir que siguen la verdad. Habla con un metodista, con un presbiteriano, con un luterano, con un calvinista, con quien usted hable, todos le van a decir que siguen la verdad. Y eso es lo que realmente hay que hablar y vamos a estar hablando en esta noche acerca de ser cristiano o ser denominacional. Creo que el nombre, lo vamos a estar viendo, es un nombre. Porque cuando uno se mete a la historia, y aquí cuando no, a mí me gusta la historia, es necesario a veces saber historia, conocer la historia. Hay un libro de historia que le recomiendo, que si a usted le gustaría algún día, o quiere, por ejemplo, para los que quieren ser pastores, o para gente que quiere realmente estudiar profundamente, hay un libro que se llama El cristianismo de Justo González. Es uno de los mejores libros que existe de historia de cristiana, porque va desde la era apostólica en adelante, los mártires, cómo se formaron las iglesias. Y a veces no sabemos la historia, a veces se pierde la historia porque decimos, yo soy bautista. ¿Y cuándo nacieron los bautistas? Y algunos van a decir, no, desde el tiempo de Jesucristo. ¿Dónde hay bautistas en el primer siglo? Pregunta. No, Juan, no tiene nada, Juan el Bautista no era bautista, él es un nombre. Hay algunos que piensan que somos bautistas por Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista enseñaba del Mesías. Y venido el tiempo del Mesías, él se terminó y se dedicó en vez de seguir predicando al Mesías, empezó a predicar y atacar a Herodes por las prácticas antijudías que tenía, o antimandamientos. ¿Ven a Juan el Bautista siguiendo a Jesús?
Él bautiza a Jesús, inicia el ministerio de Jesús, allá en el camino de Jesús, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 4, al final diciendo y que vendría el Elías o el espíritu de Elías a allanar el camino, a volver de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, y que busquen a Dios. Cuando llega el Mesías, Juan el Bautista lo bautiza, y Juan el Bautista cumple su ministerio, y le dice a sus discípulos, ahora sigan a Jesús. Y él vuelve a su ministerio, que era defender los mandamientos, y por eso le gritaba de la esquina de la plaza al pagano que estaba metido con la cuñada. ¿Se acuerda toda esa historia? Entonces, vea usted un bautista gritando en la esquina de la casa, oye, infiel. O ve un bautista más estudioso. Vamos a estar hablando de estas cosas, ¿les parece? Aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Personalmente, es una apreciación mía, creo que muy poca gente conoce acerca del cristianismo. Yo creo que las iglesias hoy en día, o el cristiano hoy en día, conoce más de su denominación que del cristianismo. Se desconoce del cristianismo. Porque se nos ha metido la idea de que somos de una denominación, y me incluyo, en mis primeros años, ¿alguno de aquí fue católico? Levante la mano, ¿quién fue católico? Ok. Posiblemente usted por muchos años siguió la Iglesia Católica y defendió la Iglesia Católica porque defendió la denominación. Y los que hoy día son cristianos, dentro del cristianismo hay dos líneas de cristianos, se podría decir, los que están antes de la Reforma y los que están después de la Reforma. ¿Ya? Y es por eso que de la parte de la Iglesia Católica dicen los protestantes. Yo personalmente no me considero un protestante. Yo creo que nuestras creencias o lo que yo creo viene de antes del protestante. Pero hay otros que nacieron o salieron de la rama de la Iglesia Católica, donde aparecieron justamente, se descolgaron y se formaron iglesias producto de salirse de la Iglesia Católica, algunos líderes de esa iglesia, y formar denominaciones como pentecostales, como presbiterianos, como calvinistas, luteranos, nacen del 1500 en adelante, cuando empieza realmente una reforma completa en el 1650 ya definitivamente. Pero antes de eso habían grupos conocidos como los waldenses. ¿Ha escuchado hablar de los waldenses? ¿Quién ha escuchado hablar de los waldenses? Levante la mano. 1, 2, 3. Bueno, muchos piensan que los waldenses eran los primitivos de los bautistas. Yo no me considero, al mirar la filosofía de los waldenses, no me considero waldenses para nada, porque habían cosas que no comparto con ellos. Pero sí hay algunas otras cosas. Hay algunos que también han escuchado hablar de Arminio. ¿Arminianos? Arminianos. Por ejemplo, Arminio, ¿saben qué creía Arminio? En el libre albedrío. ¿Usted es bautista? ¿Y sabe que hoy día hay bautistas que creen en una parte de Arminio y una parte de Calvino? Calvino dice, y ahí está la diferencia con Arminio, la mayoría, la más grande, que Calvino o los calvinistas decían que el hombre está depravado total, que no tiene la capacidad de escoger a Dios. Y Arminio dice, no, el hombre tiene libre albedrío y tiene la posibilidad de escoger. Y de ahí nacen algunas costumbres hoy día dentro de la iglesia o tradiciones o creencias religiosas donde dicen que somos predestinados o no somos predestinados. Y si usted puede ver, así cerrando, hay iglesias bautistas que creen que somos escogidos y hay iglesias bautistas que creen que somos salvos por decisión. Arminio, ¿sabe qué creía? Que la salvación se podía perder. Calvino no. Entonces hoy día, cuando empezamos a hablar de teología y doctrinas,
Le digo algo, hay una gran distorsión dentro de las iglesias de lo que creen. Y para poder muchas veces fundar una creencia, necesitamos saber un poco de historia, para poder tener una posición doctrinal. Pero hoy día quiero hablar de las más sencillas. ¿Qué somos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11. En Hechos 11, versículo 26. Dice versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año, ¿con quién? No dice con la denominación o con qué persona, dice con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Por primera vez en... Así que primero, antes de eso, ¿cómo se le llamaba? Los del camino. Era una secta nombrada por los judíos, cuando a los primeros cristianos que no se tenía ese nombre, se les llamó los del camino, las sectas del camino, porque andaban caminando, evangelizando, hablando de Cristo, y le llamaron despectivamente los del camino. Ese fue el primer nombre que recibieron los creyentes. Pero si usted se da cuenta, cuando dice, y todos estos creyentes se reunían entre sí y conformaban, ¿qué cosa? La iglesia. Y si usted leyera a través de la Biblia, del capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Hechos, por ejemplo, y lo vamos a estar viendo, cuando dice, y aquel día Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas y se añadieron aquel día a la iglesia. Eso está dentro de los primeros 6 capítulos. Y los primeros 6 capítulos, lo único que está hablando es de la iglesia de Jerusalén. Entonces, si nosotros defendiéramos las denominaciones, ¿qué deberíamos decir? Y se añadieron aquel día a la iglesia de Jerusalén. Así que todos deberíamos ser hijas de la iglesia pero no le puso nombre, le puso la iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia o eclesía en el griego? Un grupo de personas que se reúne apartado para adorar a Dios. Vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más para que usted pueda irse de aquí diciendo, ¿qué soy? Espero que se vaya de aquí con una identidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche. Gracias, mi Señor, por permitirnos venir a tu casa a aprender, a estudiar, a conocer las Escrituras, también a romper algunos paradigmas que a veces hay en las iglesias y que realmente nosotros, como seguidores de Cristo, también somos seguidores de la palabra de Dios, que es la fuente de autoridad sobre nuestras vidas. Bendice Dios este tiempo a cada uno de mis hermanos, visita si nos están acompañando para que puedan comprender también, entender que tenemos que seguir al único y verdadero que es Jesucristo. Lo demás, las denominaciones, hay nombres, hay identificaciones, pero el que murió en la cruz fue Cristo. Así que gracias mi Señor, bendice este tiempo, bendice a cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso muchas veces nosotros, y en un tiempo, o en este último tiempo, a través de las redes sociales, a través de toda la tecnología que hay, hoy día yo he visto que hay tanta pelea entre cristianos, hay tanta discusión entre hermanos, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que ustedes están equivocados, que nosotros somos lo correcto, y producto de que justamente de que hoy día podemos interactuar. Las comunidades antiguas no había esa interacción con allá, sino que se reunían y ella era la iglesia local. Pero hoy día hay interacción. Algunos afirman hoy día que ser creyente depende de cierta denominación. Lo dije el otro día en una predicación, hay algunos cristianos que llegan a decir, tú eres de la Gran Ramera. Y ya le han puesto este nombre a una denominación. ¿Según quién? No veo yo eso en la Biblia,
Pero hay algunos predicadores o hermanos en la fe que enseñan eso de los púlpitos y simplemente creo porque le falta un poquito de conocimiento de historia, un conocimiento teológico para poder llegar a una determinación como esa. Por eso se niegan a la idea de que si uno no pertenece a alguna denominación, no son parte del cuerpo de Cristo. Son apóstatas, son blasfemos, son aquí, son allá. Pero ¿qué es una denominación? Simplemente es un nombre, un título para poder identificarse. ¿Qué vende Petrobras? Benzina. ¿Qué vende Shell? Benzina. ¿Qué vende Copec? YPF, benzina. Y bueno, podéis seguir. ¿Y qué las distingue? Primero la marca, segundo la calidad. Entonces, si usted quiere decir, yo quiero la benzina más refinada de Chile. No voy a hacer propaganda, pero tengo datos técnicos. Ya. Bueno, el combustible más refinado es Copec. Son las mejores refinadoras que tiene el país. No me escucho, ¿ya? No recibo un bono de Copec ni nada por si acaso, pero ya. Es la recomendación, en especial los vehículos petroleros. Si usted tiene un vehículo petrolero, no eche en otro lugar que no sea Copec. Cierre el dato, ¿ya? O usted busca dónde están 2 pesos más baratos nomás. Da lo mismo ya, pero le paso el dato. Entonces, hoy día, cuando yo quiero buscar un combustible refinado y busco en el Google Maps, voy a buscar y voy a poner la denominación. ¿Y qué denominación pongo en el Google Maps? Copec. Porque yo sé que ahí hay benzina más refinada que en otro lugar. Y así me sigo en el Google Maps y llego. Lo mismo es, en cierta manera, la denominación. En muchas iglesias se enseña doctrina, en algunas se enseña buena doctrina, en otras se enseña doctrina mediana, en otras se enseña doctrina un poquito baja, pero se enseña. La denominación a mí me dice, yo me voy a Santiago, voy a buscar una iglesia bíblica, bautista, porque se asemeja a lo que yo o qué benzina uso. ¿Me entiende? Eso es la denominación. Y así uno se va identificando. Pero ¿qué ha sucedido en los años en el movimiento cristiano? Que yo sé que en Copec venden benzina. Pero ¿y qué pasa si un día Copec deja de vender benzina y se queda solo con los puntos, los prontos? Ya yo no voy a saber si realmente venden benzina o no, entonces no sé si ir o no voy a ir, mejor voy a ir a otro lugar. Lo que pasó con las denominaciones que se fueron perdiendo porque hoy día hay bautistas pentecostales, eso es raro. Tienen doctrina bautista, pero siguen movimientos pentecostales. Bautistas de diferentes tipos, bautistas carismáticos, bautistas independientes, bautistas reformados, bautistas calvinistas, o increíble de todo va a encontrar que hoy día podemos decir, ¿a cuál voy? Ya denominación se ha perdido. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesucristo les habló al pueblo, en especial a los fariseos, porque si usted mira la historia, el pueblo judío se creía la absoluta denominación. Aquí es historia. Entonces, los primeros cristianos, los hombres que recibieron a Jesucristo, ¿qué hizo este grupo denominacional? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? ¿Los judíos aceptaron a los nuevos cristianos? ¿Los criticaron? Totalmente, porque ellos creían que era una denominación exclusiva. Entonces el problema no es ahora, el problema viene de hace 2000 años atrás. Y el Señor Jesucristo mismo les dijo a ellos en el versículo 7 al 9, y le invito a que lee fuerte por favor,
Mateo 15, del 7 al 9, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y ahí al final está el problema de muchas veces las denominaciones. Porque o las denominaciones empiezan a enseñar cosas de hombres o se transmiten cosas de hombre y la gente o las personas que pertenecen a la denominación tienden a aceptar que esa es la verdad absoluta, producto de que la está diciendo el predicador o el pastor. Y asumen que es la verdad. Pero eso pasó con el pueblo de judío porque escucharon a los fariseos, a los grandes teólogos que ellos tenían, y el pueblo dijo, esto es verdad. Pero Cristo mismo, que es la verdad, les dijo, ustedes están enseñando doctrina o mandamientos de hombres. No están siguiendo la verdad. Y el Señor, el Señor ahí cuando les dijo, bien escrito fue por el profeta, se está refiriendo a Isaías 29, versículo 13. Le está diciendo, había una profecía que iban a venir ustedes y iban a decir justamente que ustedes me honrarían. Pero claro, con actos, con hechos, pero su corazón totalmente lejos. Yo hoy día le digo algo, hermano, no podemos solamente honrar a Dios con nuestra palabra, sino que tiene que ser con nuestro corazón. No podemos honrar solamente a Dios con nuestra denominación. Porque yo soy de esta iglesia, yo soy bueno. Eso es una denominación. El Señor quiere ver el corazón de cada uno. Por eso Jesús, mire lo que nos dice Proverbios 16, versículo 9. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros empezamos a adoptar doctrinas de hombres, doctrinas bajo nuestra filosofía, y nos alejamos justamente del Señor. Proverbios 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, o sea, somos tan capos que creemos que lo que nosotros escojamos y decidamos es lo correcto. El corazón del hombre piensa su camino. O sea, lo que yo creo es lo correcto. Pero el Señor después se encarga de enderezar sus pasos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice al profeta Jeremías y a nosotros, siendo inspirado, nos transmite en Jeremías 17, versículo 9, cuando dice, engañoso es el corazón, sobre todas las cosas. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos a alguien, cuando se trate de un pensamiento humano y nos alejemos de los principios de Dios. Entonces, para llegar a una determinación bíblica o una explicación bíblica de lo que creemos, lo que yo acepto, entonces Dios nos está diciendo, debemos tomar las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras y no seguir solamente lo que recibimos de parte del hombre. En el libro de Proverbios 14, 12, se lo saben ustedes, no lo busquen, pues se lo saben de memoria. Yo les doy el comienzo y ustedes se la tiran nomás. A la 1, a las 2 y a las 3, hay caminos que al hombre, pero su fin, como buenos bautistas se lo saben, o no como buenos cristianos, disculpen, como buenos bautistas, como buenos cristianos, los dos, porque el bautista, una de sus características es el estudio de la palabra de Dios, le gusta estudiar. Los grandes teólogos a nivel mundial siempre han sido, en su gran origen, bautistas. Son muy estudiosos y aunque esto viene desde mucho tiempo atrás, han determinado una doctrina del estudio, como algo muy, porque es lo mismo. Si creemos que la doctrina es todo, hay que estudiarla bien para poder aplicarla, porque si no se crean algunas herejías. Miren la exhortación de Pablo al verdadero cristiano en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Pablo le está escribiendo, obviamente, según Cristo,
Hay que entender que esta carta está escrita a la iglesia de Colosa cuando todavía no estaba el Nuevo Testamento. Al no estar el Nuevo Testamento, era más peligroso levantar doctrinas falsas en los primeros siglos, muchísimo. Y es por eso que Dios dejó en un periodo la era apostólica. ¿Cuál es la era apostólica? Donde los apóstoles están presentes y están escribiendo cartas, en especial Pablo, para poder ordenar las iglesias. Después de la era apostólica vinieron los padres de la fe. ¿Quién eran los padres de la fe? Eran los discípulos directos de los apóstoles. Entonces, esos son los padres de la fe. Cuando murieron ellos, ya estaba establecido casi todo el Nuevo Testamento. Por eso no se necesitó más de líderes apostólicos o discípulos apostólicos para poder llevar la iglesia, porque ya había bastante manuscrito para poder manejar una doctrina en la iglesia en el segundo y el tercer siglo, hasta en el año 325, donde se juntan todos los escritos y dice este sí, este no, este acá, este allá, y se juntan los 66 libros de la Biblia en el siglo tercero, en el año 325. Entonces Pablo nos escribe a nosotros y nos habla de ojo con las filosofías basadas solo en ideas humanas. Yo le digo, una filosofía para mí humana es que la gente se va a salvar si pertenece a una denominación. Eso para mí es algo humano, no es algo de Dios. Por eso así cuando de donde usted venía antes van a decir que si usted es de esa iglesia usted se va a salvar. Si usted no es de esa iglesia no se va a salvar. Y ahí cuando llega a esta otra iglesia, no esta, me estoy refiriendo a la protestante para algunos, o cristiana, van a decir no, que solo los cristianos y no los de la otra iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién es y quién no es? Si ni usted ni yo morimos en la cruz, fue Jesucristo. Y por eso Pablo nos habla justamente a nosotros de estar constantemente anunciando el evangelio de la justificación, el evangelio de salvación. Por eso los de Colosa debían estar atentos, que no fueran llevados por ideas, que nadie los capture o los rapte, que es el término que está ocupando ahí en el griego. Pero hoy día, el legalismo, que es un término dado a iglesias que son muy estructuradas y no dan pie a moverse, simplemente están justificando cosas que no están muchas veces en la Escritura. Miren lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, porque hay que tener cuidado muchas veces con decir yo soy de aquí y solamente yo o nuestra denominación o nuestro grupo son salvos. No, porque ¿sabes qué? Satanás va justamente a hacer que así cada uno de nosotros pensemos. En 2 de Corintios 4:4, acuérdense que todas las advertencias del apóstol Pablo y todas las advertencias en el Nuevo Testamento acerca de la venida del anticristo eran con señales en la iglesia, no fuera de la iglesia. La apostasía, ¿dónde se iba a dar? En la iglesia. Los falsos maestros, ¿dónde iban a estar? Los lobos disfrazados como ovejas. Ministros, se está refiriendo a pastores, ministros ocupados por Satanás. Pastores van a enseñar cosas que son incorrectas. Toda la crisis de la venida del anticristo va a ser en la iglesia. Porque afuera está perdido, entonces ¿por qué allá? Aquí. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si usted se da cuenta, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, si usted se da cuenta, el énfasis principal del apóstol es que toda la gente llegue al conocimiento del evangelio, no de la denominación. Es que tú tienes que ser de esta denominación y vas a ver la luz. ¿Dice así el texto? No, tiene que resplandecer la luz por medio de ¿qué cosa?
del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, uno se hace cristiano. ¿Cómo se hace cristiano uno? Fácil. Pero si ustedes lo hacen siempre, cuando hablan con un inconverso, siempre van a hacer y le van a explicar a él la forma de ser un cristiano. Lo primero que van a hacer con alguien, cuando ustedes, o alguien le habló a ustedes son cristianos porque alguien siguió estos pasos. Lo primero que hizo la persona fue y te habló, ¿sí o no? Te habló del Señor, te invitó a una iglesia, te entregó un mensaje, te entregó un papelito, tú lo oíste o lo escuchaste. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por... Entonces, porque el que no puede oír no puede tener fe. Y estoy hablando de una generalidad, porque yo sé que siempre van a aparecer los espirituales, la cuarta parte de la Trinidad, van a decir, ¿y los sordos? ¿Ha escuchado siempre que hay gente negativa cuando uno dice estas cosas? Están preocupados de la minoría, no de la mayoría. A propósito, me han preguntado, pastor, ¿y qué pasa con los sordos? Ven, po, bien. Así que uno les puede mostrar. Y a propósito, ¿qué va a decir el hermano ahora? ¿Y los ciegos? Escuchan, po. Si es sordo y mudo, bueno, está la Biblia en braille. No busquemos excusas ni ocupemos algunos pasajes para decir esto no se puede. Mi hermano, el Señor sabe todo y Él tiene el control. Y cuando Dios escribió en la Biblia, escribió de una generalidad, no de algo específico. Y no se olvide el ciego que estaba en el camino cuando Cristo, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y por qué nació ciego? ¿Pecó él, sus padres? Y el Señor le dijo, para frenar a todo comentario, dijo, él nació así para la gloria de Dios. O sea, yo me encargo. Así que no se preocupe usted. Si usted ve y escucha, no se preocupe. A propósito, estoy en un grupo de ciegos. Tengo un grupo WhatsApp de ciegos. Y algunos te van a decir, pero ¿cómo va a estar en un grupo? Sí, los teléfonos de hoy en día vienen especial para trabajar con ciegos. Estoy en un grupo de ciegos a nivel de Sudamérica, donde me pidieron a mí, y se juntaron a un grupo de ciegos, me dijeron, nosotros no tenemos quien nos guíe, usted podrá ayudarnos, usted que es pastor, usted que es siervo. Y estando en Ecuador me los presentaron y el grupo nació aquí en Chile y me agregaron al grupo. Y todos los días, por si acaso, en el grupo de WhatsApp tengo 600 mensajes de audio. ¿Y sabes lo que significa escuchar a cada uno de ellos? Porque uno escribe un WhatsApp o manda o manda a don Ramón preguntándose, oye, ¿qué es esto? Y uno se da pero en el caso de ellos no pueden, entonces tengo que estar escuchando los audios. Y yo a veces le digo a mi señora, ¿qué me mandó? Bueno, será vos. Soy el único que veo. Dios sabe por qué estoy ahí, algún día los conoceré, pero me piden que les mande mensajes, prédica. Qué manera de amar a Dios a ellos. ¿Ya? Increíble. Así que si conocen a algún ciego o a alguien, háganmelo saber para agregarlo a un grupo. Son bastantes, son mucha gente. Escriben todos los días. Hacen una competencia diaria de música cristiana y votan las 10 mejores canciones del día de hoy. Y ahí uno aprieta el audio. Yo voto por la número 2. Ya. Sigamos. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Oír. Así que la fe viene por Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Así que para que una persona que pueda ser cristiana, lo primero que antes de llegar a ser cristiana necesita oír. La segunda cosa que necesita una persona para ser cristiano o ser un seguidor de Cristo es creer. Juan 3:16. A la 1, a las 2 y a las 3.
Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la persona para llegar a ser cristiano tiene que oír y tiene que, después que nos dice Hechos 2:38, bautícese o no, o arrepiéntese. Arrepentirse. Oír, creer, arrepentirse, confesar Romanos 10, 9 y 10. Y por último, bautícese. Que no va de la mano de la salvación, pero es una confirmación de su decisión. Porque los primeros cristianos se bautizaban el mismo día que recibían a Cristo. Y nosotros somos más flojos. Pero somos cristianos. ¿Se imagina si metiéramos el bautismo para ser cristiano? Yo he tenido la oportunidad de conocer algunas iglesias que para mí el bautismo no es necesario para la salvación, pero para otras denominaciones sí. Y ahí uno podría discrepar. Ellos creen que hay que recibir a Cristo y bautizarse, como dice Lucas en su último capítulo, versículo 16, pero yo no... El Señor dice, el que cree y se bautizare será salvo, más el que no creyere será condenado. El versículo para mí se responde solo, el que no creyere. Porque el bautismo no somos salvos por bautismo, somos salvos por creer en Cristo. Entonces, pero en algunas iglesias, tuve la oportunidad de estar en una donde se hizo una invitación de salvación. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y la gente, ya. Si tú realmente estás dispuesto a recibir a Cristo, te está esperando una persona al lado que te va a pasar una túnica y te tienes que bautizar inmediatamente. Ahí la hacían corta. No alcanzaban ni a pasar el discipulado de 16 clases. Al tiro al agua. Pero es su creencia. Pero a la final era la última parte. Pero para mí, un cristiano, los cristianos del primer siglo, los que se hacían llamar cristianos, oían, creían, confesaban, se arrepentían y se bautizaban. Cuando usted tiene estos 5 atributos, por si acaso, hechos, no lo digo yo, recién a estos tipos se les llamó cristiano por primera vez. ¿Por qué estoy metiendo el bautismo? Porque no estoy hablando de la salvación, estoy hablando el nombre cristiano. ¿Me doy a entender? Estoy tratando de explicarme, porque después cualquier cosa puede ser ocupada en mi contra. Yo creo que somos salvos por creer en Jesucristo y eso es suficiente. ¿Amén? Pero el término cristiano era usado al que había confesado a Cristo como su Salvador y se había bautizado. Recién a ese se le empezó a llamar cristiano. Porque el bautismo, ¿sabe qué hace el bautismo? Sí es una identificación. Pero ¿qué es lo que dice? Creyeron y se bautizaron y se añadieron. No hubo añadidura sin bautismo. La familia a la cual tú perteneces, que es la iglesia. Entonces, una identificación obviamente con la muerte, sepultura y resurrección, según Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, hasta el versículo 6, pero también es una identificación con la iglesia a la cual tú perteneces. Por eso dice, Hechos 2, cuando dice, y creyeron y se bautizaron, versículo 38, si no me equivoco, creyeron y se bautizaron y se añadieron a la iglesia. No estaba el bautismo fuera de la añadidura, estaba el bautismo para añadirse a la iglesia. Entonces, por ejemplo, y ese es algo que tenemos que entender dentro del término cristiano. Si hay una persona, por ejemplo, aquí el joven, el flaquito que está aquí adelante, y el flaquito recibe a Cristo como su Salvador en esta noche, ¿ya? Él dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Él es salvo si lo recibe?
Ya, ¿él es parte de la iglesia? ¿De la iglesia local? No. Ahí está aclarando. Él no es parte de la iglesia local. Él es parte de los hijos de Dios. Es un hijo de Dios. Si se muere, va a la presencia de Dios. Pero de la iglesia, como tal, se bautizaban y se añadían. Es por eso que usted, y le animamos a usted, si no se ha bautizado, bautícese. Porque esa es una señal pública de tu fe, pero también te da la posibilidad de añadirte a la iglesia, a la familia de Dios. A la familia, y dentro de eso hay dos posiciones que no voy a estar tocando eso en esta noche, pero también hay unos conceptos ahí dentro de las iglesias cristianas, que hay algunas iglesias que creen en la iglesia universal, hay otras iglesias que no creen en la iglesia universal. Hay que creen solo en la iglesia local y nada más. ¿Ya? Esas son dos posiciones que también dentro de las denominaciones se enseñan. ¿Qué quiere decir? Y la hago cortita para no alargar en ese punto, pero por ejemplo, un ejemplo, algunos creen que si él, este flaquito, recibió a Cristo como su Salvador, en ese instante se añadió a la iglesia universal, es hijo de Dios, de la iglesia universal de Dios, la esposa del Cordero. Pero si se bautiza, ya pasa a ser parte de la iglesia local, aunque también de la universal. Hay algunas creencias, pastores bautistas también, que no creen que exista la iglesia universal, sino que él necesita recibir a Cristo como su Salvador y bautizarse para pertenecer a la iglesia de Dios. No la salvación, que esa es otra cosa. Entonces ahí hay posiciones que no vamos a entrar en detalle, pero se da cuenta de que a veces pensamos que todos creemos lo mismo y no es así. ¿Quién decide? La iglesia, el grupo. Por eso en los tiempos antiguos, ahí vamos a hablar que vamos a abrir un abanico de los sistemas denominacionales de la iglesia, los tipos de organización. Están las iglesias obispales, iglesias con presbiterio, iglesias congregacionales, iglesias mixtas, y entre el grupo decidimos qué creer, o hay una doctrina de fe. Hay otros que adoptan una doctrina que ya fue establecida. Entonces, pero lo decide los que nos juntamos. Si yo me junto contigo, y hay un patrocinador, una iglesia, y nos dice, vamos a formar una iglesia, ¿qué vamos a creer? Nos ponemos de acuerdo, y si esas creencias están basadas en los principios de Dios, esa es su creencia. Pero ¿qué pasa si hay poco estudio? O si estamos siguiendo las corrientes de otros estudiosos. Porque a veces cuando usted estudia la Biblia, la gran mayoría, no estudia la Biblia por tal, estudia a teólogos. Por ejemplo, esta Biblia que ustedes tienen aquí, esta es una Biblia Scofield, un gran teólogo. Pero él tenía algunas posiciones doctrinales que yo no estoy de acuerdo. Y van a decir ustedes, ¿y por qué la usa? ¿Por qué es la Biblia? Los comentarios que están abajo hay que tener cuidado. Algunos se asustaron y digo, pero pastor, yo tengo la misma. Bueno, hay algunas cosas que se han arreglado también. Pero por ejemplo, él creía que entre el versículo 1 y entre el versículo 2 de Génesis hay miles y miles y miles y miles y miles de años, que no son 6 días literales. Eso es Scofield, bautista. Pero él creía eso. Yo no lo creo. Yo creo que son días literales. Scofield no. ¿Cambia nuestra salvación? En nada. Por eso hay que diferenciar muchas veces las posiciones doctrinales, que hay gente que te dice, que es antibíblico. No, hay cosas que son antibíblicas y otras que son posiciones doctrinales. La última pregunta, va a seguir. ¿Es salvo? Si recibe a Cristo como su Salvador en su lecho de muerte, ¿es salvo? Por eso el Señor ocupó la palabra salvo, seréis salvos.
Inclusive en la versión de 1909 dice soy sanado, ni siquiera ocupa la palabra salvo, solamente sanidad. Estamos sanando el alma, pero una persona va a la presencia de Dios. Claro. Bueno, con respecto a ese hecho, ahí también es un periodo transicional. Porque cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Cristo todavía no moría. Entonces, mientras Cristo no moría, solamente se está basando en la creencia por fe en el Antiguo Testamento que iban al paraíso. Pero hoy día nosotros, cuando usted se muere, no va al paraíso. Porque llevó cautiva la cautividad a los hombres, ahora usted se va a la presencia de Dios. Entonces, por eso hay que estudiar bien la Escritura, y lo que dice el hermano es correcto. Inclusive, miren, les voy a mostrar un texto en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos 26, disculpen, Hechos 26. Hechos 26, 27 y 28. Hechos capítulo 26, versículo 27 y 28. Cuando usted lee la historia de la iglesia, tiene que primero mirar que la iglesia fue fundada en el pueblo judío. Y hay un error a veces a la mirada de la Escritura. ¿En qué sentido? Me va a entender. ¿Se acuerda cuando Pedro predicaba a Cristo, cierto? Pedro predicaba a Cristo, se sentaba a la mesa con gentiles, compartía, se sentaba a la mesa con los cristianos. No, en su primera etapa no, a pesar de predicar a Cristo. Por eso tuvo que venir un lienzo, una visión, porque al principio él seguía a Cristo, pero no quería vivir el cristianismo, quería seguir en el judaísmo. Esto es parte de la historia. Porque los primeros años de la iglesia cristiana, nosotros, por ejemplo, a Pedro, a los apóstoles, los hacemos parte de la iglesia. Pero la visión que tenían Pedro y los apóstoles era la visión judía y la llegada del Mesías. Ellos no creían en una nueva iglesia. ¿Me doy a entender o no? Por eso Pablo, y lo vamos a ver en este versículo, Pablo creía en que las profecías de los judíos o del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo con Cristo en ese momento. Y es por eso que hay esa diferenciación. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que está en la historia, cuando empiezan a perseguir a los cristianos, ¿cierto? Y se esparcen por el mundo o por la tierra, ¿se acuerda? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Y por qué no arrancaron ellos? Bien el dato, estaban en Jerusalén todos reunidos y estuvieron ahí por mucho tiempo. Pero si la persecución era sobre los cristianos, ¿por qué no persiguieron a los apóstoles? No estaban escondidos, estaban predicando todos los sábados. Eso es historia. ¿Y saben lo que pasa? Lo que pasa es que los judíos, habían dos líneas. Seguimos siendo judíos y el Mesías no ha venido. Pedro y sus apóstoles, seguimos siendo judíos, pero llegó el Mesías. Y estaban los gentiles que dijeron, no somos judíos y creemos en el Mesías. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? A eso hay que seguirlo, a estos no, porque esto discrepamos de que si llegó o no llegó el Mesías. Ellos no son judíos, porque ellos creían que solamente los judíos eran el pueblo escogido. Pero eso duró un tiempo nomás, hasta que Dios por revelación le habló a Pedro, le habló a Pablo, y ya la persecución cayó sobre los apóstoles. ¿Sabe quién fue el gran responsable de esto? Calígula. ¿Han escuchado hablar de Calígula? Bueno, él dijo, no, los apóstoles también son de los mismos. Y él ordena justamente de perseguir a los apóstoles.
Esto es historia, aburrida pero sirve, a los que nos gusta estudiar. En Hechos capítulo 26, versículo 27, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando está con Agripa. Versículo 26. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza. ¿Por qué no pienso? No veo nada, me perdí. 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignorara nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees? Le dice, oh rey Agripa, ¿a quién? ¿Y por qué no le dice al Nuevo Testamento? No existía, pero ¿a qué apeló? ¿Y los profetas de qué pueblo? Hablaban del Mesías. Y el rey Agripa les dijo, ¿tú crees en el Mesías? Y le dijo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Hasta un inconverso, que vamos a volver a la predicación, hasta un inconverso se daba cuenta de que nunca la enseñanza fue denominacional, sino fue de identidad. Por poco me persuades a ser cristiano, no bautista, no católico, no pentecostal, cristiano. Por eso la iglesia se empezó a juntar y es por eso que se empezaron a formar congregaciones y Pablo justamente llamó a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios al hermano Sóstenes, nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y mire lo que dice, por favor. Vamos allá a 1 Corintios. Versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y miren lo que dice el versículo 2. A la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿qué dice? Con todos los todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, y si usted se da cuenta, Pablo está diciendo a la iglesia de Dios y a todos, porque ahí es la separación donde algunos creen en la posición de iglesia local e iglesia universal. Entonces Pablo hace mención a la iglesia local y después hace una mención a la iglesia universal. Pero mire lo que dice, en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Mi hermano, en las asambleas de Dios no invocan el nombre de Jesucristo. Pregunto. No saben, sí, está bien, hermana. Prefiero que me digan, no tengo idea, pastor. Y sí, ¿por qué? Porque carecemos a veces de lo que se enseñan en otras congregaciones. Y porque venimos con una doctrina media antigua, y no hablo de esta, de la que veníamos antes, que solo tenemos que escuchar lo que se dice de adelante, y eso es la verdad. No es así. Hay iglesias que yo no concuerdo en algunas cosas con ellos, pero yo conozco iglesias que son, por ejemplo, protestantes, y anuncian el Evangelio, le dicen a la gente que tienen que poner toda su fe en Jesucristo, los llaman a confesar, los llaman a arrepentirse y los bautizan.
¿Qué son ellos? Pero ¿por qué para muchos creyentes el que no pertenezca a una o es de cierta denominación no puede ser llamado cristiano? Somos cristianos. Y no lo confunda, lo que estoy hablando o enseñando en esta noche, no me estoy refiriendo al ecumenismo, porque la palabra ecumenismo se refiere a tener todo en común. Yo no tengo cosas en común, tengo cosas en común y tenemos cosas en común con diferentes denominaciones. No todas, pero hay muchas en común. Por eso cuando miramos los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, hacen relato de una organización y una obra inicial solamente, que era Jerusalén. Y ahí en ningún capítulo usted va a encontrar que se menciona diciendo, nosotros los hermanos o los de la iglesia de Jerusalén. Solamente dice los hermanos. Mire Hechos 2, por favor, versículo 41. Hechos 2, 41. A mí me gusta de repente, un día estaba hablando con un hermano, me dijo, me contaba, me empezó a contar su testimonio y me dijo, no, yo doy gracias a Dios porque si no hubiera sido por mi abuelita, quizás ¿dónde hubiera estado? Ya le dije yo, ¿y dónde fue? No, mi abuelita desde niño dijo, nos llevaba a una iglesia pentecostal. Y ahí nosotros tocábamos el pandero, salíamos a caminar por las calles, salíamos a tocar guitarra, cantábamos, pero ya después cuando fui más grande me retiré. Y después un día me invitaron a una iglesia cristiana, bautista, y ese día me predicaron, y yo dije, pero si esto es lo que me enseñaban a mí cuando niño, que tenía que creer en Cristo, recibió a Cristo como su Salvador. Y hoy día es un gran predicador. ¿Y dónde fue plantada la semilla? ¿Y por qué a veces hay algunos cristianos que hablan mal de los pentecostales? Hechos 2:47. Estoy hablando en general. Hechos, ¿qué les dije? Hechos 2:41. 2:41. Tranquila, ahí, 2:41. No se me distraiga. En todo sentido. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? ¿Qué iglesia estaba bautizando? La iglesia de Jerusalén. Los predicadores eran de Jerusalén. Los apóstoles que estaban predicando eran de la iglesia de Jerusalén. Es como que nosotros estuviéramos en ese siglo y nosotros fuimos a la esquina y empezamos a evangelizar, hermano Marco, y allá los de Siervo, evangelizando, bautizando gente. ¿Y a dónde los vamos a añadir a esos hermanos? La diferencia en el libro de Hechos es que nunca ellos pusieron al final del libro y se añadieron a la iglesia bautista de Jerusalén. No, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Simple. Porque nunca en el concepto cristiano de los apóstoles existía la denominación. Hechos 2:47. Leamos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿A qué iglesia? A la iglesia. No dijo a la iglesia de Jerusalén, porque ese texto y esos convertidos eran producto de la predicación de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. No, y eso es maravilloso, mi hermano, que los primeros cristianos no veían una denominación sobre el cristianismo, sobre el evangelio. Era una identificación y la identificación fue necesaria hasta cierto punto, pero en muchos lugares se ha perdido. Por eso cuando uno toma el Nuevo Testamento
y se esmera en estudiarlo y se somete totalmente a Cristo, de lo cual habla, está obedeciendo los mandamientos del Señor y no siguiendo mandamientos de hombre. Y eso es ser un cristiano. Se ha creído, se ha bautizado. ¿Por qué no? Hoy día muchos hombres y mujeres llegaron a ser, y nosotros somos producto de esos muchos hombres en Jerusalén. Cuando viene la persecución, en el año 67 en adelante, con Tito, el emperador Tito, que destruye el templo de Jerusalén, persigue a los judíos cristianos y persigue a los gentiles. Y la iglesia se empieza a expandir. Dentro de eso está la tradición, que la Biblia no nos menciona nada, donde algunos, por ejemplo, Tomás, se fue a la India. Donde Jacobo, conocido como Santiago, alcanza a llegar a predicar a España y forma la iglesia en España. Inclusive Santiago es el patrono de España, del país España. Llegó a predicar allá. Y así sucesivamente cada uno se repartieron. Asia Menor, hacia el norte, camino a Europa, y así sucesivamente los apóstoles, y ninguno de ellos enseñaba una denominación. No hay registro de denominación. Solamente sí existe el registro que de ahí en adelante se empezaron a ser llamados cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos habla un poco de lo que ellos hacían. Si ellos fueron salvos a través de la predicación del Evangelio, más allá de qué iglesia, si estas personas fueron añadidas a la iglesia, fueron guiadas por los apóstoles, que fueron educados por el mismo Señor, ¿qué sucedió después? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me gusta ese versículo, porque ese versículo nos dice, porque todos los que pertenecen a esta iglesia. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y si hay algunas personas que están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pero después se tienen que añadir a una iglesia para el crecimiento. ¿Alguien le quiere responder? Por favor, alguien. Ya, hermano Yerko, respóndale, porque eso mismo lo prediqué el domingo en la noche. Dale, Yerko. O del miércoles fue. ¿Cuándo fue que prediqué? El domingo. ¿Y se acuerda de la predicación? Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Esto es porque, primero que nada, estas personas dicen que eran posiblemente astrólogos, pero que ellos venían siguiendo el cumplimiento de una profecía. ¿Estos astrólogos de dónde venían? La historia nos demuestra que venían de Babilonia, o para el tiempo de hoy Irak, y venían buscando el cumplimiento de la profecía, porque acuérdense cuál fue el edicto de Nabucodonosor y de Belsasar, que todas las generaciones de ahí en adelante buscaran y creyeran en el Dios de Daniel. Entonces eso estaba en la historia de Babilonia. Entonces posiblemente es lo que se cree que estos magos, que la palabra por si acaso, magos en nuestra traducción es malísima, ¿ya? Es muy mala, porque no son magos, ¿ya? Son estudiosos de las estrellas, entre astrólogo y astrónomo, una de las dos posiciones que hay, y que ellos buscaron que el cumplimiento se estaba dando según las profecías que había dicho Daniel a su pueblo. Y ahí se estaban cumpliendo 18 generaciones posteriores a Daniel, se estaba cumpliendo la profecía, o en este caso, que Dios haya permitido que un rey pagano dijera que las generaciones posteriores iban a buscar al Dios de Daniel, al Mesías. Y ahí llega. Pero eso no está aquí, también es parte de la historia extrabíblica. Pero que es fácil más o menos encajar con la Escritura.
Por eso todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y no se olviden que los hijos de Dios tarde o temprano tienen que dar también testimonio de que son hijos de Dios. Por los frutos. Sí. Y a veces caemos en discusiones tontas, porque a veces ayudo a alguien o ayudo a otro, o usted ayuda a alguien o ayude a otro. Cuando hay una desgracia de alguna iglesia, más allá de la denominación que sea, y nosotros pudiéramos ayudar a esa iglesia que anuncia a Jesucristo, ¿está mal? Por eso muchas veces hay que comprender que nosotros, y alguien un día estaba escuchando a un gran teólogo, estoy hablando de un gran teólogo que es un teólogo católico, pero muy, muy estudioso, e inclusive muchos de la misma Iglesia Católica están en contra de él a pesar de que es teólogo católico. Él decía que en la Iglesia Católica no hay discusiones de quién tiene la verdad. ¿Los ve peleando a ellos? ¿Los ve en los grupos de internet peleando a los católicos entre ellos? ¿Los ve a los padres o curas diciéndose cosas en el Face o en el TikTok lo uno al otro? ¿A quién ve? Que uno tiene la verdad, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que las lenguas, que esto, que la creencia acá, que la creencia allá, que... Y tanta pelea entre el pueblo de Dios. Por eso usted tiene que quedarse o tiene que aferrarse a la doctrina de la iglesia local. Y si hay algo que usted no sabe o no conoce, pregunta. Pastor, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué creemos acá? ¿Qué creemos allá? Hay una mirada muchas veces y ahora se ha dado por ahí una discusión que algún día quizás voy a predicar de eso más específicamente, que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Nuestra iglesia o la iglesia bíblica bautista tenemos una línea de gobierno muy diferente a muchas iglesias. ¿Cómo se maneja una iglesia internamente? Tenemos posiciones doctrinales bien fuertes por la cual nos movemos. Pero a veces vienen otras personas o otros grupos diciendo, no, es que así no se hace. No. La iglesia bíblica se maneja así. Otras denominaciones se manejan de otra manera. La gran mayoría hoy día en muchas iglesias se manejan con presbíteros. ¿Qué quiere decir iglesias de tipo organizacional de presbítero? Es que hay cargos, jerarquías. ¿Y en la iglesia bíblica bautista hay jerarquía? No hay. No piense, el pastor, no, yo no soy jerárquico. La diferencia de un pastor de una iglesia bíblica bautista es que él recibe la autoridad dada por Señor en Efesios capítulo 4. Pero en otros lados hay un presbiterio donde hay un jefe de los pastores, hay ancianos de pastores y después están los pastores congregacionales. Depende. Yo creo que depende. Depende mucho, primero, de lo que va a predicar. El Señor dice, edificaos los unos a los otros. Y aquí entro en el tema, edificaos los unos a los otros. Y según la denominación. Si, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo invito a un predicador, a ustedes les voy a contrapreguntar. Gracias por la pregunta, está buena la pregunta. Me dio hasta calor la pregunta. Si yo filtrara a todo predicador que predique de este lugar, lo más probable es que no predique ninguno. Eso. Porque si yo filtro y yo fuera... Ellos tienen que creer lo mismo que yo creo, porque es lo mismo que yo quiero que enseñen a mi oveja. Entonces, si ocupara ese criterio, ¿qué le enseñaría de este púlpito? ¿Qué pasaría si le digo, Gino, tú predicas el próximo domingo? No, un ejemplo. No te asustes, tranquilo, relájate.
No, pero mira, es que voy a responder tu pregunta, es que estoy primero enfatizando el punto que por qué yo podría tomar una posición. No necesariamente porque tú eres de nuestra iglesia y yo te digo prediques, posiblemente tú vas a predicar algo que yo no creo como pastor. Entonces, si yo me pusiera firme, decir, aquí va a predicar solo los que creen lo mismo que yo creo, lo más probable es que de aquí no predicaría nadie, po. Pero ahí es donde ya empieza a decir, pero pastor, no me refiero a eso, me estoy refiriendo a que sean de otra doctrina. Pero es que hay bautistas que tienen otra doctrina. Sí, pues. Yo me río de repente porque el otro día hablaba con un hermano, yo conozco pastores que para ellos usar corbata es doctrina. Y ellos a mí no me aceptarían en su iglesia si yo no me pongo una corbata. Yo estoy sin corbata en esta noche. ¿Entonces esos pastores me invitarían? No. ¿Yo creo que me hace mejor o peor pastor porque uso corbata? No. Ahora, si el pastor me dice, te invito a predicar, pero tienes que ponerte corbata. Yo no tengo problema, me pongo la corbata, predico el día domingo y después me voy. Y llego aquí y me saco la corbata. ¿Me hace hipócrita? No, me adapté a lo que ellos creen y profesan y aceptan. Para allá va mi respuesta. Ya. Si yo invito a un predicador y le digo, el tema va a ser, la salvación no se pierde. Y el predicador que viene cree que la salvación se pierde. ¿Eso es correcto? No. Pero si el predicador cree que la salvación no se pierde y es uno de los mejores exponentes para hablar de la salvación, ¿sería una edificación escucharlo? Sí, pero posiblemente cree en las lenguas o en los sueños. Depende de la edificación. ¿Sí? Ha sucedido aquí, el pastor. Si la iglesia no es la responsable, el pastor es el responsable. Y ha sucedido. Me acuerdo hace muchos años atrás, y como anécdota, vino un predicador bíblico bautista. Bíblico bautista. Y empezó a predicar y trajo una predicación y bajó de predicar. El pastor le dijo muchas gracias, se bajó, se sentó. A la próxima reunión hizo una contrapredicación de lo que había predicado el pastor. Y dijo, cometí un error, pensé que manejaba el tema, no es lo que nosotros creemos, y tuvo la valentía suficiente el pastor David Reinhardt de decir, nosotros no creemos eso, a pesar de que él es un pastor de la misma línea de nosotros, él tiene otra posición. Y a eso también se le llama, de parte de una congregación, a eso se le llama madurez. Porque la iglesia debe, os lo he dicho otras veces, como un buffet. Cuando usted va a un buffet, ¿hay de todo? Y si no le gusta algo, lo sacó y lo echó al plato. Lo he dicho otras veces. Y se lo echó a la boca. Se veía bonito, pero era asqueroso para usted. ¿Qué hace? Lo escupe delante de toda la gente o pesca una servilleta y disimuladamente lo saca y lo deja a un costado. Después va y le hace escándalo al chef que está allá adentro por lo que no le gustó. Eso aprendí también de un gran pastor fundamental que dijo, cada vez que escuchen a un predicador, más allá de lo que crea o no crea, si hay algo que no le parece, sáqueselo y déjelo a un ladito y no se lo coma. Porque usted escoge qué comer. Buen consejo, pero sí responsabilidad de nosotros de tener personas o traer predicadores que más o menos siguen una línea, o que eso es lo otro, hay predicadores que son para invitaciones y hay otros que son pastores para iglesias locales, y eso ustedes también en un futuro, y ya por la hora nos pasamos, hay que diferenciar. Cuando la gente me dice, pastor, vamos a tener una conferencia, pastor, ¿y por qué no invitamos a esta persona? Porque la gente tiende a pensar que porque es un pastor, está capacitado a veces para manejar a otro grupo de personas. Y no es así. Por eso cuando usted lee Efesios capítulo 4, dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores maestros
El término pastor maestro ahí es pastor de pastores, o sea, un predicador de pastores. Y es interesante eso. ¿Cualquier pastor le puede enseñar a cualquier pastor? Según la Biblia, no. Hay pastor de pastores. Uno de los que ejercía ese cargo en los apóstoles, ¿saben quién eran? Eran 3 personas. Pedro, Juan y Santiago. Eran los únicos que estaban enseñados para traer temas y predicarle a los mismos pastores, no así los otros. Interesante. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos en esta noche. Gracias mi Señor por mirar las Escrituras, por entender que somos cristianos. Y somos cristianos por lo que tú hiciste, por lo que los apóstoles nos han enseñado, más allá de las denominaciones. Por eso Dios también a veces cuida a Dios nuestra boca, cuida nuestros pensamientos hacia los hermanos. Hoy día hay diferentes hermanos que profesan la fe en Jesucristo como su Salvador. Ellos creen que la salvación es gracias a Él, somos salvos por su gracia. Y a veces nosotros creemos y tendemos a poner filosofías humanas de pertenecer a ciertos grupos o pertenecer a cierta denominación, lo que nos hace mejores o peores. Por eso, mi Señor, si ha pasado eso por la mente en nuestra vida o en nuestra mente o escuchamos a alguien, tengamos la mansedumbre y también la autocrítica de decir, perdón, Señor, no debemos hacer justamente esa excepción de personas. Tú hiciste todo y tú dices en la Escritura que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y todos busquen el nombre de Cristo y todos añadan a una iglesia local. Y en ningún lugar has mencionado una denominación. Por eso, mi Señor, danos la sabiduría para seguir predicando el Evangelio, porque la gente necesita oír, necesita creer, necesita confesar, arrepentirse y bautizarse para ser parte de la iglesia local. Así que, mi Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestra iglesia, y que seamos una iglesia realmente con una visión de reino de Dios y no una visión de denominación o media sectaria donde creemos que solo nosotros somos salvos. Perdónanos, Señor, porque no es Dios y nunca debería ser la idea de una iglesia cristiana, que pensar que solo los de cierto grupo denominacional pueden alcanzar la presencia tuya. Bendícenos, Señor, y bendice a todos en esta noche los que saben y han comprendido de que son cristianos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.